Hola a todas y a todos, os doy la bienvenida a un nuevo tutorial de Puntolana. Terminaba el anterior tutorial comentándoos que los próximos vídeos serían sobre amigurumi, pero grabé los tutoriales, no llegaron a gustarme los resultados y acabó surgiendo que os gustó mucho esta manta que he comenzado a principios de 2023, así que aquí os traigo el cómo se hace. He bautizado esta manta como la manta de las emociones porque cada día voy realizando una flor en la que elijo los colores según mi estado de ánimo. Aquí veis que he dejado marcadas estas dos flores con hilo rojo porque se corresponden al 1 de febrero y al 1 de marzo. De esa forma me resulta mucho más fácil identificar por dónde voy sin tener que ponerme a contar todas las flores. En total esta manta se corresponderá con 14 columnas por 26 filas y el borde lo haremos con el color del último día del año. Y aquí os presento a Teo, que siempre me acompaña mientras tejo. Estos son los materiales que vamos a necesitar para realizar nuestra manta. Hilo en todos los colores que nos gusten, en mi caso he usado el beige como base y todos los que os muestro aquí para realizar las flores. Son de la marca Drops y el modelo en concreto es Safran. También vamos a necesitar aguja lanera, aguja de ganchillo de 3 milímetros y tijeras. Preparad aguja e hilo que empezamos. Comenzaremos como siempre realizando un anillo mágico y asegurándolo con una cadeneta. Enrollaremos el hilo alrededor de nuestros dedos como os muestro en la imagen y aquí veis cómo lo aseguro con la cadeneta. A continuación, dentro del círculo realizaremos 8 puntos bajos. Y tiramos del extremo del hilo para cerrar el círculo. Por último, uniremos el primer punto bajo con el último mediante un punto deslizado. Comenzamos la siguiente vuelta con una cadeneta, hacemos un punto bajo sobre el primer punto bajo de la vuelta anterior. A continuación realizamos 3 cadenetas y el siguiente punto bajo lo hacemos en el segundo punto bajo de la vuelta anterior. Y continuamos de la misma forma hasta el final de la vuelta, separando los puntos bajos por 3 cadenetas. Aquí ya estamos llegando al final de esta vuelta. Hacemos las últimas 3 cadenetas y unimos con un punto deslizado en el primer punto bajo de esta vuelta. Comenzamos la siguiente vuelta, como siempre, con una cadeneta y un punto bajo sobre el mismo punto bajo de la vuelta anterior. Ahora haremos 4 cadenetas de separación y otro punto bajo sobre el punto bajo de la vuelta anterior. Continuaremos así, repitiendo lo mismo que hicimos en la vuelta anterior, solo que en esta ocasión separaremos los huecos por 4 cadenetas.
De nuevo aquí ya estamos llegando al final de esta vuelta. Hacemos las últimas 4 cadenetas y uniremos como siempre con un punto deslizado sobre el primer punto bajo que hemos tejido. Comenzamos esta vuelta con una cadeneta, punto bajo sobre el punto bajo de la vuelta anterior y vamos a repetir lo mismo que en las anteriores vueltas, solo que en esta ocasión la separación será de 5 cadenetas. Aquí ya estoy tejiendo las últimas 5 cadenetas de esta vuelta y vamos como siempre a unir con un punto deslizado en el punto bajo que hemos tejido al principio. Tejemos una cadeneta, de nuevo punto bajo sobre el primer punto bajo y en esta ocasión hacemos 4 cadenetas y en el siguiente punto bajo vamos a estar tejiendo un punto alto, dos cadenetas y un punto alto sobre el mismo punto bajo. Hacemos 4 cadenetas y vamos a estar repitiendo lo mismo hasta el final. En el siguiente punto bajo hacemos un punto bajo, lo separamos de 4 cadenetas y en el próximo punto bajo vamos a tejer un punto alto, 2 cadenetas y un punto alto. Después de tejer las últimas 4 cadenetas, cerramos con un punto deslizado en el primer punto bajo de la vuelta anterior. Aquí os muestro cómo ya en nuestro cuadrado se empiezan a notar las 4 esquinas. Seguimos con una cadeneta, un punto bajo sobre el primer punto bajo y 4 cadenetas. Y cuando lleguemos a las esquinas vamos a repetir la siguiente secuencia. Hacemos un punto alto sobre el punto alto de la vuelta anterior y dentro de los huecos vamos a tejer 2 puntos altos, un doble punto alto que se realiza igual que el punto alto pero tomando hebra 2 veces y luego pasando hilo por las hebras de 2 en 2
Hacemos otros 2 puntos altos también dentro del hueco. Y terminamos con un último punto alto sobre el segundo punto alto de la vuelta anterior. A continuación lo separamos de 4 cadenetas, hacemos un punto bajo sobre el siguiente punto bajo, de nuevo 4 cadenetas y repetimos lo mismo que estaremos haciendo en todas las esquinas. Punto alto, dentro del hueco 2 puntos altos, punto doble alto, 2 puntos altos y otro punto alto. Al realizar las últimas 4 cadenetas, hacemos un punto deslizado en el primer punto bajo. Comenzamos, como siempre, con una cadeneta punto bajo sobre el punto bajo de la vuelta anterior. Ahora hacemos 4 cadenetas y al llegar a las esquinas, en esta ocasión vamos a hacer 3 puntos altos sobre los siguientes 3 puntos altos. Y ahora, dentro de este punto doble alto, vamos a hacer lo mismo que hicimos en la vuelta anterior dentro del hueco, que serían 2 puntos altos, un punto doble alto y 2 puntos altos. Para terminar la esquina hacemos otros 3 puntos altos sobre los 3 puntos altos de la vuelta anterior. Y como siempre repetimos lo mismo para separar las esquinas. 4 cadenetas, punto bajo sobre el punto bajo de la vuelta anterior, 4 cadenetas y repetiremos la misma secuencia en la siguiente esquina y así hasta el final de la vuelta.
He grabado también cómo realizo la siguiente esquina porque también me resulta muy interesante mostraros en algún momento del tutorial cómo uno los hilos cuando se me acaba el ovillo. Lo que hago es mantener la aguja en su sitio para que no se me pierdan los puntos, dejando un cabo lo suficientemente largo como para que luego pueda esconderlo y simplemente hago un nudo con el nuevo hilo. Terminamos la vuelta realizando un punto deslizado sobre el primer punto bajo. Atentas porque ahora cambia cómo empezamos. Vamos a realizar 6 cadenetas. Continuamos realizando 5 puntos bajos sobre los siguientes 5 puntos altos de la vuelta anterior. Y al llegar al punto doble alto de la esquina vamos a hacer en el mismo punto un punto bajo, un medio punto alto y un punto bajo. Y continuamos en los siguientes puntos altos haciendo otros 5 puntos bajos. Separamos como siempre con 4 cadenetas, pero ahora también vamos a cambiar y en lugar de realizar puntos bajos vamos a realizar puntos medios altos. Y como siempre repetimos lo mismo hasta llegar al final de la vuelta. Al llegar al final de la vuelta realizaremos el punto deslizado sobre la segunda cadeneta. Y vamos allá con la última vuelta. Haremos una cadeneta, un punto bajo en esta misma segunda cadeneta del inicio.
En los huecos de 4 cadenetas vamos a tejer 4 puntos bajos. Hacemos 6 puntos bajos sobre los 6 puntos bajos de la vuelta anterior. Y en el punto medio alto de la esquina repetimos lo mismo que en la vuelta anterior. Hacemos un punto bajo, un punto medio alto y un punto bajo. Y continuamos así hasta el final de la vuelta, tejiendo puntos bajos sobre los puntos bajos de la vuelta anterior y 4 puntos bajos sobre los huecos de 4 cadenetas. También estaremos tejiendo un punto bajo sobre estos puntos medios altos de la vuelta anterior, que separan los huecos de 4 cadenetas. Aquí ya estoy en el último hueco, así que hago los últimos 4 puntos bajos. Y punto deslizado sobre el primer punto bajo. Tiramos del hilo y cortamos dejando un extremo suficiente como para poder esconderlo con la aguja. Y ya sabemos realizar los cuadrados de la base. Ahora ya nos queda tejer los pétalos. Comenzamos tomando el hilo de esta forma, con el extremo más corto dentro de nuestros dedos y el más largo hacia afuera. Agarramos el cuadrado de esta forma, dejando el extremo de hilo que acabamos de cortar hacia arriba y vamos a estar tejiendo los pétalos sobre los huecos de cadeneta que hemos ido dejando en estas primeras vueltas. Comenzamos pasando la aguja por este agujero para empezar tejiendo en estas cadenetas y a mí me gusta doblar el cuadrado de esta manera porque me resulta mucho más cómodo. Aseguro el color con una cadeneta y ahora lo que vamos a estar tejiendo para hacer cada pétalo dentro de los huecos es lo siguiente. Vamos a hacer un punto bajo, un punto medio alto, 2 puntos altos, un punto medio alto y por último un punto bajo. Y vamos a ir al siguiente hueco, saltamos al próximo hueco de cadenetas empezando directamente con un punto bajo, como hemos hecho en el primero. Y en los 8 huecos que nos han quedado estaremos repitiendo siempre la misma secuencia. Un punto bajo, un punto medio alto, 2 puntos altos, un punto medio alto y un punto bajo. Y como podéis observar en las imágenes, a mí me gusta ir dejando el extremo más cortito del hilo
por debajo pegadito a la fila de cadenetas para que conforme voy tejiendo ya se vaya quedando escondido. Cuando llega un punto en el que ya no me resulta cómodo, lo corto y así ya no me molesta. Al terminar la primera fila de pétalos, uno con un punto deslizado sobre el primer punto bajo, tiramos del hilo y cortamos. Aquí os muestro cómo quedan los pétalos en relieve, cómo se ve dónde he tejido estos y los huecos donde tejeremos los próximos. Agarramos hilo del siguiente color y hacemos lo mismo que en la otra vuelta. En el próximo punto en el que toca comenzar a tejer los pétalos, vamos a asegurar el color con una cadeneta. Para la segunda fila de pétalos haremos un punto bajo, un punto medio alto, 4 puntos altos, un punto medio alto y un punto bajo.
Aquí me paro un momento para situaros bien y mostraros cómo va quedando el relieve por detrás de los primeros pétalos. Y continuamos repitiendo la misma secuencia hasta el final. En el siguiente hueco haremos otra vez un punto bajo, un medio punto alto, 4 puntos altos, un punto medio alto y un punto bajo. Cerramos esta fila de pétalos, al igual que la anterior, con un punto deslizado sobre el primer punto bajo. Tiramos del hilo y cortamos. Aquí os muestro el cuadrado de nuevo para que situemos la primera fila, la segunda y el hueco donde vamos a realizar la tercera. Y así es como se ve nuestro cuadrado por detrás. Este es el hueco donde vamos a tejer la tercera fila de pétalos. Tomamos el hilo de la misma forma y vamos a engancharlo con una cadeneta. Y en la última fila de pétalos realizamos un punto bajo, un punto medio alto, 6 puntos altos, un punto medio alto y un punto bajo. Y al igual que en el resto de filas vamos a estar repitiendo lo mismo hasta el final. En el siguiente hueco volvemos a hacer un punto bajo, un punto medio alto, 6 puntos altos, un punto medio alto y un punto bajo.
En el final de la vuelta hacemos un punto deslizado sobre el primer punto bajo. Tiramos del hilo y lo cortamos. A continuación vamos a rematar el cuadrado escondiendo las colas de hilo ayudándolos de la aguja lanera. También me gusta enseñaros un poco el detalle de este proceso para que veáis cómo lo hago yo, aunque cada una es libre de hacerlo como le resulte más cómodo. y cuando terminamos de esconder un poco los hilos, cortamos el exceso.
Y listo, ya tenemos hecho nuestro cuadrado. Aquí os lo muestro y a mí me gusta siempre situarlo de la siguiente forma que os voy a mostrar para coserlo al resto de la manta. ¿Veis que aquí se nota un poquito donde he cerrado? Pues ese lado lo dejamos hacia arriba. Ahora tomamos una hebra de color beige bastante larga, en mi caso ahora veréis que la mido y mide aproximadamente 7 veces la longitud del cuadrado. Y ahora os muestro cómo me gusta a mí coserlo para que apenas se noten las uniones. Situamos el cuadrado donde le corresponda en nuestra manta y vamos a unir primero por delante de la forma que os muestro y luego vamos a ir por detrás, asegurando doblemente la costura. Yo siempre empiezo metiendo la aguja por aquí detrás para que no se note el final del cabito que voy a dejar de hilo y hacer un nudo ahí también porque me gusta asegurar la costura para que no se suelte. Pongo la esquina de frente a mí y voy a hacer lo siguiente. Salgo hacia adelante por el primer punto bajo que hice en esa esquina y ahora voy a agarrar la hebra de delante del punto medio alto de la esquina. Aquí os muestro que estas son las hebras que voy a estar cosiendo ahora, las de delante. Pongo mi cuadrado en su sitio y voy a buscar pasar el hilo en el otro cuadrado por la esquina también, buscando ese punto medio alto de la esquina del cuadrado de arriba. Y ahora veréis que voy a ir enlazando las hebras delanteras como en zigzag. Primero voy hacia arriba, luego voy hacia abajo y siempre tomando solamente esas hebras delanteras. De esa forma ya veréis que luego al final casi no se aprecian las uniones. Os lo muestro más de cerca para que lo podáis ver en detalle. Voy a continuar hasta el final, pero ahora me paro a enseñaros la esquina.
Cuando llego a la esquina, esta es la forma en la que a mí me gusta coser para que se note lo menos posible, después de haber hecho varias pruebas y errores. Aquí os muestro en detalle cómo llego a la esquina, enfrentando muy bien los cuadraditos, y lo que voy a hacer es unir justo los puntos medios altos de cada cuadrado en cruz, de la siguiente forma, como lo podéis ver en las imágenes. Y continúo cosiendo de la misma forma como hicimos al principio, tomando las hebras de delante y haciendo un zigzag. Ya hemos cosido toda la parte de delante del cuadrado y aquí podéis notar que casi no se ven las uniones. Y aquí os muestro cómo voy a hacer cuando llego aquí al final para volver por detrás. Aquí estoy cosiendo el último punto bajo de esta esquina. Ahora voy a pasar por los puntos medios altos. Y uso este punto bajo que me queda al lado para pasar hacia atrás. Simplemente ahora le voy a dar la vuelta al cuadrado y voy a ir uniendo estas hebras que se han quedado por detrás, que como veis si abro se nota que están a medio unir. Entonces vamos a hacer una segunda costura para asegurarlo el doble. Sigo cosiendo de la misma forma la parte de atrás hasta el final y al igual que antes os voy a enseñar cómo hago la esquina. Simplemente hacemos lo mismo que hemos hecho por la parte de delante, una especie de cruz o de X uniendo los 4 medios puntos altos que quedan de cada cuadrado, con la ventaja de que al ser por la parte de detrás no tiene por qué ser tan perfecto. Y ya por último os muestro cómo remato la costura.
Y listo, ya tenemos nuestra flor cosida. En mi caso, aquí me tocaría la última flor de la fila, en este huequecito que me queda aquí a la derecha. Y eso sería todo. Con esto ya hemos terminado el tutorial. Hemos aprendido a hacer el cuadradito de la base, el detalle del relieve de los pétalos, que es lo que puede ser un poquito más complicado dependiendo de vuestro nivel de ganchillo. Y hemos aprendido también cómo coserlos entre sí. Como os contaba al principio, en mi caso yo he hecho 14 columnas y acabaré haciendo 26 filas a lo largo de todo el año para acabar el último día del año con el color que rodeará por completo mi manta. Si te animas a hacerlo como yo, sería eso, desde el primer día del año. ¿Que ya te pilla un poquito más avanzado el año? Pues anímate igual y empiézalo en la fecha en la que tú estés o hazlo con otros colores, no tiene por qué ser de la misma forma que lo he hecho yo, puede ser totalmente a tu gusto. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y suscríbete al canal para no perderte el próximo tutorial. Muchas gracias, hasta la próxima. Un saludo.